Listo, entonces vamos al capítulo 2 del libro. Vamos a hablar básicamente de concepto de calor, concepto de trabajo. Vamos a hablar de energía, vamos a hablar de energía interna, energía cinética, energía potencial, energía mecánica, eficiencia. Bueno, sistemas, que ya hablamos un poquito de tipos de sistemas. Primera ley de la termodinámica, calor y trabajo, transferencia de calor. Sí, va a ser muy teórica, esta primera parte va a ser muy teórica. Para poder entender, pues más adelante la ley 0, la ley 1 y ley 2 en sistemas cerrados y abiertos. Como les había dicho, la energía se define como algo que hace cambios. ¿Sí? Era lo que lo había definido en el libro inicialmente. Había dicho que la termodinámica estudia la transferencia y la modificación, ¿cierto?, de energía, de pasar de un tipo a otro tipo, hasta que sea útil para nosotros. Energía eléctrica, mecánica, química, térmica, nuclear, incluso la masa. ¿Sí? Esa energía. Energía hay muchas formas, pero las que son útiles pues son muy pocas. El trabajo es una energía útil, ¿cierto? El 100% útil, que yo la transformo en energía eléctrica, pues para yo hacer todo lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Habíamos visto antes de la primera parte, que yo puedo convertir la energía de un río, que es energía cinética y potencial, ¿cierto? La puedo convertir con una turbina, la puedo convertir en trabajo, ¿cierto? Y ese trabajo lo convierto en una energía eléctrica. ¿Sí? Entonces observe que hay muchos tipos de energía, pero pocos son útiles o pocos me sirven para hacer lo que, pues, emplearlo para lo que el hombre quiere. ¿Sí? Bueno, ¿de qué trata cada uno de las diferentes formas de energía? Pues la energía eléctrica, movimiento de electrones, ¿cierto? Energía mecánica, ya hablamos de energía mecánica, es la suma de energía cinética, potencial y energía de flujo, ya vamos a ver. Tenemos energía química, que tiene que ver con pilas, celdas, ¿cierto? Transferencia de electrones también. Energía térmica, que tiene que ver con calor, con temperatura. ¿Sí? Energía nuclear, que tiene que ver con la explosión a nivel atómico, ¿sí? El núcleo del átomo, para liberar calor. Y la masa, que la masa, pues como los ejemplos que hemos tocado, comer, ¿cierto? Si yo como algo, estoy dándole al cuerpo energía, o si consumo alguna fuente de hidrocarburos, pues produzco energía, ¿cierto? Carbón, biomasa, ¿de acuerdo? Yo puedo aprovecharlo para producir más energía. Entonces, habíamos dicho que en sistemas cerrados hay transferencia de calor y de trabajo, ¿cierto? Es un sistema que no hay transferencia de masa, sino solamente intercambio de energía. La idea es que si existe una diferencia de temperatura y hay transferencia de energía, esta se da por calor. Entonces observe que ya comenzamos a meternos en la primera ley de la termodinámica y comenzamos a definir qué es calor. ¿Sí? ¿Cuándo hay calor? Cuando hay una diferencia de temperatura. ¿Sí? Es energía en tránsito. Eso se define como calor. Sí, claro. Entonces, el calor es una forma de energía que se debe a una diferencia de temperatura. ¿Sí? Si yo tengo un café caliente y el medio ambiente está frío, por existir esa diferencia de temperatura, va a haber transferencia de calor, transferencia de energía en forma de calor, debido a un gradiente de temperaturas. ¿De acuerdo? Si no hay diferencia de de temperaturas, no hay calor. ¿Sí? Si todo se mantiene a la misma temperatura, pues no hay transferencia de calor, no hay energía en tránsito. O sea que el calor se define como energía en tránsito, de un lado caliente a un lado frío. ¿Sí? ¿Qué es trabajo? Trabajo es todo lo que no es calor. ¿Sí? El trabajo hay de varios tipos también. Hay trabajo de compresión o de expansión, trabajo de hélice, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, una turbina girando en un sistema, eso sería trabajo. O que se comprime o se expande el sistema. ¿Sí? Entonces observe que tenemos dos formas, bueno, hasta el momento tenemos dos formas de, bueno, acá dice compresión, expansión, agitadores y otros. Hay, por ejemplo, trabajo eléctrico, ¿sí? Cuando pasa una resistencia en un sistema, hablamos de trabajo eléctrico. Entonces que tenemos tres tipos de trabajo identificados, ¿cierto? Y tenemos una forma de calor, energía en forma de calor. ¿Sí? Entonces estamos atando cables, ¿no? Le decíamos que un sistema cerrado interactúa
energía con los alrededores, ¿cierto? Y esa transferencia o esa interacción de energía se puede dar por calor y por trabajo, ¿sí? Calor por una diferencia de temperaturas y trabajo todo lo que no es calor, ¿sí? Trabajo puede ser de hélice o trabajo puede ser de compresión o expansión de mi sistema, ¿de acuerdo? Ya más adelante hablamos de cada uno, hablamos pues más en detalle. En sistemas abiertos, por su parte, pues hay transferencia de masa. Lo único novedad es que hay transferencia de masa, hay entradas y hay salidas. Temperaturas de entrada pueden ser a distintas o sea, pueden estar a diferentes temperaturas, pueden haber agitadores, el sistema se puede expandir o contraer, ¿cierto? Y puede haber transferencia de calor hacia el sistema o desde el exterior hacia el sistema, ¿sí? Entonces ya comenzamos a definir cada término y comenzamos a tener una idea de cómo se dan esas interacciones de calor y de masa. Entonces la primera ley de la termodinámica, como les comentaba, se basa en el postulado de conservación, que la masa y la energía se conservan, ¿sí? La primera ley de la termodinámica se define como un balance de materia y de energía, ¿sí? La energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Principio de conservación. Y les voy a poner un ejemplo. Tengo un cuarto, ¿cierto? Y en ese cuarto tengo un ventilador y el cuarto está aislado, está cerrado, ¿sí? La pregunta es: ¿qué pasa si yo conecto el ventilador? Entonces hay varias opciones. Uno, que el cuarto se enfría. Dos, el cuarto se calienta. O tres, no pasa nada. Entonces tú dices que no pasa nada. No, porque ahí ya, si se conecta el ventilador, ya sería un sistema abierto, porque está transfiriendo. No, mira, es un sistema cerrado porque no hay transferencia de masa, está cerrado. O sea, está todo aislado, está cerrado, ¿sí? Está cerrado y adicionalmente me dice que, o sea, no hay transferencia de aire, digamos, que sería nuestra masa, sería el aire, ¿cierto? No hay transferencia de aire, es un sistema cerrado. ¿Pero si hay transferencia de calor? Sí, acá según la imagen sí. Observe que hay un Q-salida. ¿Sí? Voy a acercar un poquito más. Entonces, si nos acercamos más a la imagen, hay transferencia de calor. Acá. Hay Q-salida, ¿sí? Pero observe que el sistema está cerrado, no hay transferencia de masa. La pregunta es: ¿qué pasa con la temperatura del cuarto? ¿Aumenta, disminuye o permanece igual? ¿En cuánto está? Puede aumentar. ¿Aumenta, disminuye o permanece igual? Pero recuerden que el ventilador se prende y comienza a empezar a ventilar. Pero da calor. Pues aumenta la temperatura. El que estamos diciendo no pasa nada. Es un cuarto cerrado, ¿sí? Por ejemplo, ese cuarto. Cerrada ventana, cerrada todo, cerrado. No hay transferencia de viento, ¿sí? De masa, que sería la masa. Prendemos un ventilador acá. Lo prendemos, o sea, la hélice comienza a mandar aire, La pregunta es: ¿qué pasa con la temperatura? ¿Incrementa, disminuye o permanece igual? No pasa nada. Entonces, ¿incrementa o disminuye? Disminuye porque está perdiendo calor. No, está generando calor. El motor genera calor. Sí, exacto. Entonces la respuesta es: se calienta. ¿Por qué se calienta? Porque está absorbiendo energía, ¿sí? Esa energía, pues evidentemente la usa en el ventilador, se va a calentar el motor, ¿cierto? Y no hay transferencia de masa, ¿cierto? Entonces acá internamente se va a aumentar la temperatura, ¿sí? Porque está entrando energía. Observe que el ventilador está absorbiendo energía, está entrando, ¿sí? Esa energía que entra, pues se va a acumular en el cuarto, entonces se va a calentar la temperatura del cuarto, entonces va a volver más caliente, ¿sí? Observe que ya aplica el principio de conservación de energía. ¿Por qué? Porque hay energía que está entrando al cuarto y se está acumulando, ¿sí? Y entre más energía acumule, pues va a aumentar la temperatura, se va a reflejar un aumento de la temperatura, ¿de acuerdo? Ahora lo mismo, tenemos el mismo cuarto, pero hay una nevera y el cuarto es aislado y yo abro la puerta de la nevera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Entonces lo mismo, tenemos un cuarto, el cuarto es aislado es que no hay transferencia de calor hacia alrededores, está aislado. Como tener ese cuarto, ponerle icopor, llenarlo de icopor
y ponemos una nevera acá y la abrimos. ¿Qué pasa con la temperatura? Incrementa, disminuye. Permanece igual. ¿Qué pasa ahí con la nevera? ¿Se calienta o se disminuye? Se calienta, pasa igual, porque es que la nevera no tiene por dónde botar el calor. O sea, la nevera toma el calor, ¿cierto? Pero ¿a dónde lo bota? Lo está botando al mismo cuarto. Entonces la temperatura va a aumentar. Está absorbiendo energía del enchufe y no la está pudiendo botar. ¿Sí? Para que exista la nevera, y lo han visto, pues cuando yo quiero meter ventilación acá en este cuarto, yo necesito poner la cola del aire acondicionado afuera, ¿cierto? Para que el calor lo bote afuera. ¿Sí? Si yo cojo un aire acondicionado y lo meto en el cuarto, pues no pasa nada. ¿Sí? Yo necesito poner el aire acondicionado afuera para que bote el calor que absorbe, ¿cierto? Y enfriarme el cuarto. Pero si yo lo tengo en un sistema aislado, pues no va a hacer nada. O sea, si yo compro un aire acondicionado y lo conecto acá y está aislado, pues se va a calentar el cuarto. ¿Sí? No lo va a enfriar. Para que enfríe yo necesito que me bote el calor que está absorbiendo. O sea, necesitaría que no estuviera aislado. Necesitaría que no estuviera aislado, ¿de acuerdo? Entonces ahí aplica el principio de conservación de energía. ¿Sí? Usted recuerde que lo que entra más lo que se acumula es igual a lo que sale más lo que se genera, ¿no? Pero pues en este caso no hay salidas, solamente entradas. Entonces se va a acumular energía en el cuarto. ¿Sí? Bueno. La segunda ley de la termodinámica me habla de calidad, y eso lo vamos a ver cuando entremos a ver segunda ley de la termodinámica. La primera ley me habla de balances, me habla de cantidad, pero no me habla nada de la calidad. La calidad la trata la segunda ley de la termodinámica. Entonces, como para irme adelantando un poco, nos dice que la electricidad es una de las formas de energía de alta calidad, ¿sí? Porque puede convertir una cantidad igual de energía térmica, ¿sí? La energía térmica es de menor calidad. ¿Por qué? Pues bueno, eso lo vamos a resolver a través del curso. La idea es que hay diferentes tipos de energía, eléctrica, mecánica, todo lo que hemos visto. Pero cada uno de esos tipos de energía tiene una calidad, ¿sí? Es mejor el trabajo, es mejor la energía eléctrica, ¿cierto? La térmica, ya hablamos de la térmica más adelante. La idea es que la térmica no se puede convertir en su totalidad a trabajo, ¿sí? Yo necesito una máquina térmica. La máquina térmica no tiene eficiencias del 100%. Eso lo vamos a ver a través del curso. Pero entonces el mensaje ¿cuál es? Que esos tipos de energía que hemos visto, ¿sí? Cada uno tiene una calidad, ¿sí? Y la segunda ley me analiza esa calidad. ¿Cuál es mejor? ¿Sí? Y lo vamos a ver más adelante. Bueno. Entonces hemos hablado básicamente de calor, de trabajo, ¿cierto? Como de formas de interacción de energía. Hemos hablado de la calidad de energía y hemos hablado un poco de la ley de conservación de energía. Listo, seguimos hablando con formas de energía. Entonces, yo tengo un sistema. Recuerden que un sistema es algo que está limitado por fronteras, ¿sí? Ese sistema tiene una energía total, ¿sí? La energía total, ¿cómo se representa? La vamos a representar con la letra E minúscula. Recuerden que E minúscula, todo lo que sea minúscula, depende de la masa, ¿sí? Entonces, ese E minúscula es igual a E mayúscula sobre la masa, donde E es la energía total que no depende de la masa, ¿sí? ¿Un sistema qué tipo de energía tiene? ¿O puede tener? Puede tener energía térmica, mecánica, cinética, potencial, eléctrica, magnética, química y nuclear, ¿sí? La suma de todos esos tipos de energía le da la energía total de un sistema. ¿Qué unidades tiene? Pues dependiendo. Si es E minúscula, tiene unidades de kilojulios sobre kilogramo. Si es E mayúscula, tendrá unidades de kilojulios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Con la nomenclatura. Entonces, en termodinámica no estamos interesados en el valor puntual de la energía, sino en el cambio de la energía. ¿Sí? Es otra cosa que también es importante. En termodinámica no me importa el valor absoluto de la energía,
sino el cambio de la energía. ¿Sí? Entonces lo mismo, en el ejemplo que les había puesto de la distancia, yo estoy ubicado acá y después camino 1 metro. A mí no me importa mi posición actual, es decir, en qué posición estoy ahorita, en, no sé, 18 grados, 30 o lo que sea. Sí, a mí lo que me importa es el cambio de posición, 1 metro, eso es lo que me importa en termodinámica. Entonces pasa igual, yo estoy interesado en cuánto cambió la energía interna o la energía total de un sistema, ¿sí? Más no en el valor puntual, ¿sí? Como les había dicho, bueno, y en termodinámica hay 2 grupos de energía y 2 perspectivas, la parte microscópica y la parte macroscópica, ¿sí? Entonces en termodinámica hablamos de 2 grupos de energía, la energía macroscópica y la energía microscópica, o sea, molecular, ¿sí? La energía microscópica tiene que ver con todo lo que es molécula, ¿sí? Recuerda que yo tengo un sistema, el sistema se compone de átomos o de moléculas, y esos átomos y moléculas están interactuando, ¿sí? Entonces el átomo puede girar, el átomo puede rotar, el átomo se pega, se choca con otro átomo o con una molécula, ¿cierto? Todos esos tipos de energía son energía microscópicas, ¿sí? Moleculares. Y la energía macroscópica es la energía, pues por ejemplo la potencial, la altura, ¿cierto? La energía potencial que se relaciona con la altura, la energía cinética que se relaciona con movimiento, la electricidad, el magnetismo, la tensión superficial. Observe que son 2 perspectivas distintas. Uno es la energía procedente del movimiento de moléculas y la otra energía es la energía macroscópica, o sea, la potencial debido a la altura, la cinética debido al movimiento de la masa, ¿cierto? Electricidad, magnetismo y tensión superficial. ¿Sí? ¿Claro eso? Entonces, ¿cómo lo veo? Este mouse, ¿sí? Si este mouse está a una altura de 2 metros, pues tiene energía potencial macroscópica, ¿sí? Si yo cojo este mouse y lo boto, pues tiene energía cinética macroscópica, ¿cierto? Pero si yo me voy a nivel atómico, hay moléculas que están interactuando con ellas y están chocando y están rebotando y están vibrando y están rotando. Todo ese tipo de energía está en la microscópica, ¿de acuerdo? O sea, son 2 nociones de energías distintas, ¿sí? Claramente los átomos también tienen energía cinética, ¿sí? Porque se están moviendo, pero entonces sería una energía cinética microscópica, ¿sí? ¿La macroscópica cuál es? Pues yo cogerlo y botar ese mouse o alzarlo, ¿sí? Ahí tengo, por alzarlo tiene energía macroscópica de mgz, ¿sí? Bueno, entonces se hacen esos 2 tipos de distinciones, energía microscópica y macroscópica, y la energía minúscula, que depende de la masa, y la energía E mayúscula, que no depende de la masa, ¿de acuerdo? Ahora, si yo sumo todas las formas de energía microscópicas, o sea, la rotacional, la vibracional, el movimiento de la molécula, todo ese tipo de energía lo puedo agrupar en algo que se llama energía interna, ¿sí? ¿La energía interna qué es? Es la suma de las energías microscópicas. ¿Cuáles energías microscópicas? La energía rotacional, ¿sí? La energía translacional, la energía vibracional, rotacional, translacional, energía spin, energía de enlace. Observe que todo eso es a nivel atómico, ¿sí? Entonces, si yo sumo todas estas contribuciones de energía, pues voy a tener la energía interna, ¿de acuerdo? ¿Sí? El término de energía, el concepto de energía interna fue propuesto por Rankine y Clausius a mitad del siglo XIX, ¿sí? Sí, pues pienso que es claro, ¿no? Recuerda que una molécula pues, es una unión de átomos, ¿cierto? Y esos átomos pueden estar rotando, pueden estar girando, que serían todas las contribuciones de energía. Y bueno, esa energía interna es más alta en gases que en un sólido, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Se supone que cuando yo tengo el estado, bueno, gaseoso, las moléculas chocan, las moléculas están aleatorias, ¿cierto? Las moléculas tienen más grados de libertad, pueden pues, moverse más libremente, ¿sí? Entonces es claro pensar que si yo comparo un gas
con un sólido, un líquido, pues las gaseosas van a tener más libertad. ¿Sí? Entonces, si yo hago ese análisis, el gas tiene un nivel energético más alto que un líquido o un sólido, ¿cierto? Porque el sólido está más restringido a las moléculas. Entonces, cuando yo estoy hablando del estado gaseoso, yo puedo decir que el estado gaseoso tiene mayor energía, o un nivel mayor de energía, que un sólido o un líquido. ¿Sí? Por el análisis que hicimos. Bueno. Ahora vamos por las energías macroscópicas. Las energías macroscópicas, pues ya dijimos las dos, es energía cinética y potencial, son las más comunes. La cinética asociada a la velocidad, ¿cierto? Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. O energía potencial, que es mgh, la fórmula. ¿Sí? Observe que en este tipo de energía no estoy hablando ni de átomos, ni la masa del átomo, ni, ¿de acuerdo? Sino pues todo el sistema como tal, en la parte macro. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene? Energía cinética mayúscula, kilojulios. Energía cinética minúscula, kilojulios sobre kilogramo. Energía potencial, mayúscula y minúscula. Energía potencial mayúscula, kilojulios. Energía potencial minúscula, kilojulios sobre kilogramo. Observe que la fórmula cambia un poco. Cuando está en minúscula no tiene el término de la masa. ¿De acuerdo? ¿Por qué vemos esos dos términos? Porque es que cuando vayamos a hacer ejercicios, pues vamos a trabajar con dependencia de la masa o sin dependencia de la masa. Valores absolutos. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, si ya sabemos que la energía cinética, energía microscópica y energía macroscópica, pues podemos definir la energía total de un sistema. ¿Sí? ¿Cuál sería la energía total de un sistema? Pues la suma de energías microscópicas y energías macroscópicas. ¿Sí? Sería la suma de la energía total. Pues lo sumo. ¿Sí? Entonces energía total, E mayúscula, va a ser igual a la energía interna más energía potencial más energía cinética. ¿Sí? Si lo reemplazo, pues tendría U mgz más m velocidad al cuadrado sobre 2. Si lo tengo en letra mayúscula, tendría kilojulios. Si tengo en letra minúscula, tendría kilojulios sobre kilogramo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pienso que no hay nada raro ahí. Ahora, generalmente los sistemas que trabajamos en termodinámica pues no tienen energía cinética o energía potencial. Es decir, por ejemplo, yo tengo un cilindro pistón. El cilindro pistón está fijo en el espacio, entonces no tiene velocidad, no se está moviendo, ¿cierto? Y generalmente pues no está cambiando, la altura no está cambiando en un cilindro pistón. Entonces normalmente se ignora la energía cinética y potencial y me queda que la energía total es igual a la energía interna. ¿Sí? Recuerde que estamos interesados en cambios, no en cantidades absolutas. Luego el delta de energía total es igual al delta de la energía interna. ¿Sí? ¿Claro? Te recuerdo otra vez, haciendo un recuento. Tenemos un sistema. El sistema se caracteriza por propiedades. ¿Sí? Por presión, temperatura, Listo. Estamos interesados en conocer la energía total del sistema. ¿Cómo la calculo? Pues como la suma de energía macroscópica y microscópica. Y tendría pues finalmente estas dos ecuaciones. ¿Preguntas? ¿No? Cuando estamos analizando sistemas abiertos, pues recuerde que yo tengo transferencia de masa. Cuando yo hablo de transferencia de masa, pues tengo que hablar de flujo másico, flujo volumétrico. Son términos que los vamos a encontrar cuando vayamos a hacer balanzas. ¿Cómo se define un flujo másico? Es kilogramos sobre segundo. ¿Cuánta masa está circulando por unidad de tiempo? ¿Sí? Igualmente está el concepto de flujo volumétrico. ¿Cuántos metros cúbicos, cuánto volumen está circulando por unidad de tiempo? Hay una ecuación que me relaciona masa, el flujo másico con el flujo volumétrico. ¿Cuál es? Pues la que aparece allá en la diapositiva. M punto es igual a ρ por B punto. Ojo acá, cuando estamos hablando del flujo másico, hablamos del M punto. Es también parte de la nomenclatura. Cuando estamos hablando del flujo volumétrico es B punto. ¿Sí? Lo vamos a manejar en el curso. Entonces cuando vean el M punto o alguna propiedad con punto,
significa que depende del tiempo. ¿Sí? Es decir, que yo también puedo tener el punto, y ahí está. Yo puedo tener el punto. El punto tendrá unidades de kilojoule sobre segundo. ¿Sí? A la nomenclatura nuestra. Si yo multiplico el flujo volumétrico por la densidad, tengo el flujo másico. Y así hago las conversiones. ¿Sí? En tuberías, cuando estamos analizando una tubería, hay una relación que es la que está allá. Rho A por B. Este Rho es la densidad, esta A es el área del ducto y este B es la velocidad promedio del flujo. Es una ecuación distinta que también me da flujo másico. Y vamos a mirar las unidades. ¿Qué unidades tiene la densidad? Metro cúbico. Metro cúbico sobre kilogramos, ¿cierto? Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué unidades tiene el área? Metro cuadrado. ¿Qué unidades tiene la velocidad? Metro por segundo. Si yo simplifico, me queda kilogramos sobre segundo. Entonces, si yo conozco el área de la tubería y la velocidad, puedo conocer el flujo másico que está circulando por esa tubería. Es otra relación, es una relación adicional. Es una herramienta adicional para entender sistemas cerrados. ¿De acuerdo? ¿Sí? O que se ve es velocidad, no es volumen, ni es... Sí, volumen. Como les decía, la energía también yo la puedo expresar con puntos. ¿Sí? Cuando la expreso con puntos, las unidades es kilowatts. Kilojulios sobre segundo es kilowatts. ¿Sí? Lo vamos a ver en los balances de energía para sistemas abiertos. Entonces, de nuevo, es teoría que vamos a ir mirando más adelante. Ahora, ¿qué es la energía mecánica? Es un concepto que lo vamos a encontrar constantemente y en el capítulo 2 del libro hablan bastante de energía mecánica. ¿Qué es energía mecánica? Para no complicarlo, es la suma de tres energías: energía cinética, energía potencial y energía de flujo. ¿Sí? Es la suma de esos tres tipos de energía. ¿Qué es la energía cinética? Ya sabemos. ¿Qué es la energía potencial? Ya sabemos. ¿Qué es la energía de flujo? Ya lo vamos a explicar. Listo, si nos vamos en términos más teóricos, ¿cómo se define la energía mecánica? Es una forma de energía que se puede convertir completamente en trabajo mecánico de modo directo mediante un dispositivo mecánico como una turbina ideal. Creo que la definición es un poco abstracta, ¿sí? Pero la que les di inicialmente es mucho más fácil, es la suma de energía cinética, potencial y energía de flujo, ¿sí? Esto se entiende cuando estamos analizando turbinas y compresores, ¿sí? La idea es que la energía mecánica es esa forma de energía que se puede convertir completamente, es decir, en 100% en trabajo mecánico usando una turbina ideal, por ejemplo. ¿Sí? Pero por ahora, pues tengamos en cuenta que es la suma de energía cinética, potencial y energía de flujo. ¿Qué es la energía de flujo? ¿Qué es la energía de flujo? Entonces, la energía de flujo viene o se deriva del trabajo de flujo. El trabajo es una forma de energía, ¿de acuerdo? Trabajo es energía. Entonces, ¿cómo así trabajo de flujo? Es sencillo. Bueno, ya sabemos que la energía cinética, movimiento, energía potencial, altura, y energía de flujo, que viene del trabajo de flujo, es curiosa. Es como está circulando en una tubería, está circulando agua o un fluido, ¿sí? Si yo analizo una molécula, pues esa molécula está siendo arrastrada por otra molécula vecina que se está moviendo, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo analizo una sección del agua en una tubería, tengo esta tubería. Si yo analizo una sección de agua que está en movimiento, pues un vecino está aplicándole una fuerza a esa molécula, a esa sección de agua, y la está corriendo, ¿sí? Es decir, que la energía de flujo tiene que ver con la presión, ¿sí? Entonces es energía porque es un trabajo. El vecino me está
empujando pues, mi molécula o mi agua, mi sección de agua. Entonces ahí hay energía asociada a la presión. Entre más presión, pues hay mayor energía de flujo, ¿de acuerdo? Entonces la energía cinética de movimiento, energía potencial altura y energía de flujo asociada a la presión que lleve el fluido. ¿Sí? Claro, como la energía mecánica es la suma de esos tres, pues observe que acá lo tenemos. E minúscula, entonces energía potencial, Gz, porque es minúscula, ¿cierto? Energía cinética, y este P sobre ρ es la energía de flujo. Presión, y este ρ sería la densidad del agua, o del fluido. ¿Sí? Claro, yo lo quiero ahora con E punto. Entonces, ¿qué hago? Lo multiplico por el flujo másico y tendría kilojulios sobre segundo. Lo mismo, la suma de energía potencial, energía cinética y energía de flujo, que tiene que ver con la presión que lleva el fluido en una tubería. ¿Sí? ¿Por qué hoy vemos esto? Porque más adelante vamos a hablar de balances en sistemas abiertos y ahí sale ese término de energía de flujo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy analizando una tubería, ¿qué tipo de energía ocurre en una tubería? Cinética, potencial y de flujo, ¿sí? Asociada a la presión. Bueno, eso es importante. Una bomba transfiere energía mecánica al elevar la presión. Una turbina extrae energía mecánica al disminuir presión. ¿Sí? Una turbina quita energía, ¿sí? Extrae energía mecánica. Y la bomba lo que hace es meterle energía mecánica a un fluido. ¿Sí? También lo vamos a ver más adelante. Bueno, preguntas, ¿no? ¿Bien? ¿Listo? Entonces, bueno, acá lo que vamos a encontrar, bueno, a explicar un poco mejor es calor y trabajo. ¿Qué es calor y qué es trabajo? Ya habíamos dicho que el calor se va por un gradiente de temperatura, pero lo vamos a ver más, pues, más interactivo, más con dibujitos y eso, ¿no? Entonces tenemos un cuerpo que está caliente, tenemos un cuerpo B que está tibio y tenemos un cuerpo C que está frío, ¿sí? Entonces la idea es que como el calor va de caliente a frío, ¿cierto? Va a haber transferencia de calor, energía en tránsito que pasa de un lado a otro lado, de un lado más caliente a un lado más frío, ¿sí? Y pasa lo mismo acá, la temperatura media va a pasar a la temperatura fría, ¿cierto? Energía en tránsito, y hablamos de transferencia de energía por calor, ¿sí? Si esto estuviera a la misma temperatura, pues no habría transferencia por calor, ¿sí? Pues porque todo está a una temperatura igual, ¿de acuerdo? Entonces el calor se define como energía en tránsito entre dos sistemas debido a una diferencia de temperaturas, ¿sí? Listo. En sistemas cerrados, sabemos que en sistemas cerrados no hay transferencia de masa, solamente interacciones de calor y trabajo, ¿sí? Entonces tenemos el típico esquema de un sistema cerrado, la masa es constante, no hay transferencia de masa y hay transferencia de calor y trabajo, ¿sí? Si no hay transferencia de calor, hablamos de sistemas adiabáticos, Q0, ¿cierto? Si tenemos sistemas aislados, pues básicamente no hay transferencia de calor, ¿sí? O si la temperatura es la misma, pues no hay transferencia de calor, ¿de acuerdo? Porque no se puede mover el calor de un punto caliente a un punto frío. En un sistema adiabático puede haber cambios en la energía por trabajo. Claro, pues si no hay calor puede haber trabajo. ¿Cómo puede haber trabajo en ese sistema? ¿Se comprime o se expande? Sí, si el sistema se comprime o se expande, hay trabajo. O puede haber una hélice, un agitador, que también me dé trabajo, ¿sí? O puede haber, por ejemplo,
Trabajo eléctrico, también es otra forma de trabajo, ¿sí? Entonces un sistema adiabático puede tener transferencia de calor por trabajo. Hemos hablado de trabajo, pero ¿qué es trabajo? Trabajo es una fuerza por una distancia, ¿sí? Matemáticamente se define como fuerza por distancia. Si yo cojo esto y lo muevo una distancia, aplico una fuerza y lo muevo una distancia, y trabajo. Ese trabajo es análogo al que estamos analizando allá y ya lo vamos a ver más adelante. Bueno. Tasa de transferencia de calor. Entonces el calor puede tener unidades de nuevo. Kilojulios sobre segundo, puede ser kilojulios o puede ser kilojulios sobre kilogramo. Depende de mi proceso, depende de mi sistema, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo tener tasas de calor o calor, depende del ejercicio. El calor puede tener unidades de kilojulios o puede tener unidades de kilowatts o kilojulios sobre segundo, depende del ejercicio, ¿sí? Recuerde la nomenclatura, Q punto y Q normal, Q minúscula y Q mayúscula, ¿sí? Entonces, de nuevo, todo esto es teoría, ¿sí? Teoría que vamos a aplicar más adelante, entonces se toma un poquito, pues vamos porque es solo teoría, ¿no? Pero ya más adelante vamos a aplicarlo, ¿sí? Acá estamos definiendo flujo másico, flujo volumétrico, calor, trabajo, energía interna, y más adelante lo vamos a aplicar en un balance. Hablando un poquito más del calor, entonces antiguamente, pues claro, no había todo el conocimiento que tenemos hoy día de la termodinámica y del calor, etc. Entonces, pues habían nociones, ¿sí? Por ejemplo, en 1789 Lavoisier dijo, bueno, el calor, pues él no decía que era calor, él decía que era calórico, algo que se llamaba calórico, que se pasaba de un cuerpo a otro cuerpo, que ese calórico era similar a un fluido sin masa, incoloro, insípido, inodoro, que puede pasar de un lado a otro lado. Entonces observé que él tenía la noción de esa energía en tránsito, pero pues no sabía que era calor, ¿sí? Decía que era un fluido sin masa. Él decía que cuando a un cuerpo se le añadía calórico, aumentaba su temperatura, ¿sí? Salía el concepto de líquido saturado y de vapor saturado, también con Lavoisier. Entonces él ya tenía nociones de esos términos, ¿sí? Obvio que no eran correctos, pero sí tenía la noción de que era algo que pasaba de un cuerpo a otro cuerpo. Hoy día pues entiende que el calor está relacionado con el movimiento aleatorio de moléculas, que hay teorías cinéticas, ¿sí? Que el calor se transfiere por 3 mecanismos: conducción, convección y radiación, ¿sí? Esas son las formas de transferencia de calor, ¿sí? De nuevo, ¿qué es el calor? Energía en tránsito. ¿Cómo se da esa transferencia? Por 3 mecanismos: conducción, convección y radiación. ¿Dónde se estudia eso? En fenómenos de transporte, ¿sí? ¿Qué es la conducción? La conducción es la interacción entre partículas por un gradiente. Entonces, si yo tengo no sé, un cuerpo, y el cuerpo está más caliente, y al lado hay un vecino, pues por conducción se transfiere ese calor. A nivel atómico, los átomos están vibrando, están con una energía, están excitados, y excitan el átomo siguiente. Y así sucesivamente se transfiere el calor, por ese método de conducción. Por convección, la transferencia se da en una superficie sólida con un fluido adyacente. Al final de este capítulo hablamos un poquito de esos mecanismos de transferencia de calor. Y radiación es la forma que el Sol pues mueve el calor hacia la Tierra, no necesita un medio, ¿sí? Lo vemos un poco al final del módulo. Entonces, pues hoy día se conoce bastante teoría sobre la transferencia de calor y bueno, es algo que nosotros los ingenieros estudiamos. Bueno, esto lo podemos mirar al final de ese ejercicio. Entonces, en resumen, para ir resumiendo lo que hemos visto en el capítulo y lo que hemos visto hoy. Entonces, el calor y el trabajo son mecanismos para ir de un estado a otro estado, ¿sí? Recuerde que un estado es
un estado requiere un equilibrio, ¿sí? Y yo para pasar de un estado a otro estado puedo emplear el calor y el trabajo. El calor es una energía en tránsito por gradientes de temperatura. El trabajo es todo lo demás. Se entiende como una fuerza por una distancia, que es como se define matemáticamente. El trabajo puede ser de compresión, de expansión o un agitador que esté dentro del sistema. La energía total de un sistema es igual a U, la energía interna, cuando se expresa energía cinética y energía potencial, ¿cierto? Hemos dicho que la energía total puede ser expresada sobre unidad de masa o puede en ocasiones estar en unidades de tiempo, que hablamos de watts, ¿cierto? Joules sobre segundo. Para sistemas abiertos hablamos de flujo volumétrico, flujo másico, y vimos las relaciones como pasar de un lado a otro. Tenemos la fórmula de área por la velocidad, ¿cierto? Que es otra forma de calcularla. Tenemos allá por el ρ, ¿cierto? Y que estamos interesados en cambios de energía total y no en valores absolutos. Y teníamos el concepto de calidad como pues la noción de convertir energía en otra y cuán efectivo es el cambio, que lo vemos en la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Entonces, pues ya quiero ir finalizando también. Pues ahorita la parte teórica, la idea es hacer ahorita ejercicios de barómetros, un poco de... Sí, barómetros, más que todo vamos a hacer ejercicios de barómetros. Y termino con trabajo, ¿sí? Con transferencia de trabajo, dando nociones, y mañana continuamos con esta parte de transferencia por trabajo. Entonces, como yo les decía, el trabajo, ya para ir finalizando, la parte teórica, matemáticamente se define como fuerza por distancia. ¿Sí? En términos diferenciales, se puede escribir que esto es F por S. Sí, fuerza por una distancia. Si yo cojo un cuerpo y lo muevo una distancia, le aplico una fuerza y lo muevo, sigue siendo trabajo. Trabajo es una forma de energía. ¿Sí? Si yo quiero analizar, por ejemplo, un agitador, ese agitador pues tiene que ver con esa fórmula, fuerza por distancia. La fuerza es la que está girando la hélice, ¿cierto? Y la distancia es cada vez que le gire, completa un ciclo, 2pi radianes, o el círculo. Entonces cada vez que le gira, pues está haciendo fuerza por distancia. O sea que ahí tenemos trabajo, y el agitador es una forma de trabajo. Ahora, cuando el sistema se comprime o se expande, está aplicando la fórmula fuerza por distancia. ¿Por qué? Y terminamos con eso. Cuando yo tengo un cilindro pistón, un sistema cerrado con un pistón, ¿sí? Pues yo parto de que W es igual a fuerza por distancia. ¿Sí? Si yo le aplico una fuerza a mi jeringa, a mi émbolo, si yo le aplico la fuerza, pues él se va a mover en una distancia. ¿De acuerdo? Ahí tengo un trabajo. Entonces por eso la expansión o compresión de un sistema me implica trabajo, porque cumple la definición de fuerza por distancia. ¿De acuerdo? Entonces la expansión y compresión, trabajo. El movimiento de una hélice. Entonces la hélice mueve el fluido con una fuerza y la distancia pues es la del círculo, la de un ciclo que completa ese agitador, ¿de acuerdo? Entonces cumple con la definición de trabajo. ¿Sí? Tiene unidades de kilojulios, claro, porque es energía. Se denota como con W, o sea la letra mayúscula W es trabajo, y se puede notar como kilojulios sobre kilogramo también, que lo puede dejar en términos de la masa. El trabajo realizado por unidad de tiempo se llama potencia y tiene unidades de kilojulios o kilowatts. ¿Sí? Ojo acá, y lo que yo les decía al principio, el trabajo se llama potencia. La potencia tiene unidad de energía. El calor no se puede decir potencia, pero tiene unidad de energía. ¿Sí? Pero no tiene sentido hablar del calor como potencia, porque la potencia es algo exclusivo del trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo les hable de potencia, estoy hablando de trabajo. ¿Sí? Si digo potencia y me refiero a calor, no tiene sentido, porque es algo exclusivo de trabajo.
¿Sí? ¿De acuerdo? Tiene unidades de kilojulios sobre segundo, kilowatts. Claro, yo cuando hablo de un motor, yo digo, vea, ese motor tiene tanta potencia. ¿Sí? Yo no digo, vea, ese motor está desprendiendo un calor de potencia tanto. Yo no digo eso. Yo me refiero a la potencia como el trabajo de un motor. ¿Sí? Y bueno, yo creo que dejamos hasta ahí. Mañana continuamos con las conclusiones que manejamos en el curso y seguimos con la parte teórica. Acá desconecto esto. Listo, entonces para la transferencia de energía por trabajo habíamos dicho que pues parte de la definición de trabajo que es fuerza por distancia. ¿Sí? Trabajos hay muchos tipos de trabajo. En los que estudiamos acá en termodinámica es básicamente el trabajo de expansión o compresión, el trabajo de agitación, ¿cierto? Y por un cable eléctrico o trabajo eléctrico, también lo revisamos acá en termodinámica. Toca partir del concepto, ¿sí? De W igual a fuerza por distancia, y lo que vamos a ver acá a continuación es que cada tipo de trabajo que les enuncié anteriormente pues cumple esa definición de fuerza por distancia, ¿sí? Por lo tanto pues es energía, ¿cierto? Porque el trabajo tiene unidades de energía y es un tipo de energía. Se denota con la palabra W y puede tener unidades de kilojulios sobre kilogramo, o puede tener unidades de kilojulios, o incluso puede tener unidades de tasa como kilojulios sobre segundo, kilowatts, ¿cierto? La idea es que, bueno, estamos analizando el caso más sencillo, que es el sistema cerrado, ¿sí? Entonces yo tengo un estado y yo quiero pasar a otro estado, ¿cierto? Y para yo pasar de este estado a este estado, pues puedo emplear el calor y el trabajo, ¿sí? Recuerden que un estado pues necesita el equilibrio, o sea, el sistema tiene que estar en equilibrio para definir ese estado, ¿sí? Y ese estado, tengo otro estado, y yo paso de un estado a otro estado a través de calor y trabajo, ¿sí? Entonces es necesario entender el trabajo y el calor asociados al proceso, a la trayectoria, para pasar de un estado a otro estado, ¿sí? Habíamos dicho que el estado, es importante entender el estado, ¿sí? Si yo estoy acá, les había puesto el ejemplo de que yo paso de un punto a otro punto, ¿sí? Entonces estoy acá en un estado y paso a otro estado, ¿cierto? Pero yo para pasar de aquí a allá puedo tener infinitas rutas, ¿sí? Y pues es lo que vamos a analizar a continuación. También dijimos ayer que la potencia se asociaba al trabajo, ¿sí? La potencia del motor, el trabajo de motor. Entonces, cuando estamos hablando de trabajo, también lo asociamos con potencia, ¿sí? Tiene unidades de kilowatts o kilojulios sobre segundo. Bueno. Entonces, pues nada, también lo hemos planteado ayer, que W es igual a fuerza por una distancia. En términos diferenciales, pues tengo esa definición, ¿cierto? Esto es una fuerza, esto es una distancia. Cuando yo estoy hablando de un cilindro-pistón, pues el cilindro-pistón se comprime o se expande. Entonces ahí yo tengo la distancia, que es la expansión o la compresión, y la fuerza en la cual yo estoy comprimiendo, ¿cierto? Aplicando al pistón para que se comprima o se expanda. Esta parte de nomenclatura es importante porque es que dependiendo del libro, dependiendo del autor, los signos cambian, ¿sí? Para plantear la primera ley de la termodinámica. Entonces es necesario aclarar cuál va a ser la nomenclatura o el convenio de signos que vamos a trabajar, que sería el mismo del libro guía, ¿sí? En el libro guía hablamos de entradas y salidas, ¿sí? Entonces dependiendo si es una entrada o una salida, pues va a ser positivo o negativo, ¿cierto? Para nuestra primera ley de la termodinámica, para nuestros balances. De nuevo, bueno, el calor y el trabajo se relacionan en un proceso, no con un estado. Era lo que les decía de pasar de un punto a otro punto. Yo empleo el calor y el trabajo para pasar de un estado a otro estado, ¿de acuerdo? Las propiedades son funciones de estado, solo dependen del estado, ¿sí? ¿Qué es una función de estado? Una propiedad. ¿Qué es una propiedad? La energía interna, ¿cierto? La entalpía, el volumen, la entropía, ¿sí?
son funciones de estado. ¿Cómo así funciones de estado? Que dependen exclusivamente del estado, más no de la trayectoria, ¿de acuerdo? Entonces, si relacionamos lo que he dicho anteriormente con el ejemplo pues de la posición, ¿sí? Mi posición sería un estado. Si yo estoy acá, tengo un estado 1. Si estoy acá, tengo un estado 2, ¿cierto? ¿El cambio cuál es? Pues la diferencia, 1 metro, ¿sí? Pero a mí no me importa la trayectoria que yo haya tomado, yo puedo tener infinitas rutas, ¿sí? Al final, ¿el estado cuál es? 1 metro, cambié 1 metro, ¿cierto? Estaba acá, pasé acá, la diferencia de la propiedad es 1 metro. A mí no me importa si yo hice esto, si me fui en zigzag, si me fui a Bogotá y volví, la propiedad sigue cambiando 1 metro, ¿cierto? El cambio neto es 1 metro. Entonces, esas propiedades son funciones del estado, solo dependen del estado. Y la función de la trayectoria, pues tiene que ver con el calor y el trabajo para sistemas cerrados, ¿sí? Algo matemático, y es que cuando yo estoy hablando de una función de estado, la integral, ¿cierto? En términos diferenciales, para yo solucionar esa diferencial, pues aplico una integral. Esa integral pues tiene el convenio de esa d, ¿sí? Porque es una diferencial exacta. El caso del trabajo y del calor, como son funciones de trayectoria, pues se le coloca esa connotación, ¿no? No una d, sino como esa d extraña, ¿no? Entonces indica que es una función de trayectoria, ¿sí? Claro, si yo integro ese diferencial, pues tengo el trabajo total, ¿sí? Es algo más de convención matemática. Entonces tenemos las formas de trabajo. Tenemos el trabajo mecánico, que es fuerza por distancia, la misma definición que hemos partido, ¿cierto? Si yo quiero desarrollar esa ecuación diferencial, pues se integra, ¿sí? Entonces finalmente tendrá que W es igual a la integral de F por ds, ¿sí? Claro, yo necesito conocer cómo es F con respecto a eso, ¿cierto? Si F es constante, pues sale la integral. Si F es una función de S, pues tengo que desarrollar la integral, ¿de acuerdo? Signos. Entonces, si el trabajo está entrando al sistema, es positivo. ¿Cómo así? Si usted tiene un cilindro pisón y ese cilindro pisón se está comprimiendo, el trabajo es positivo, está entrando, ¿sí? Entonces voy a escribir acá, si el sistema se comprime, es positivo, ¿sí? Si el sistema se expande, es negativo, ¿sí? Se está perdiendo trabajo, está perdiendo energía. Si el sistema se expande, es negativo, y si el sistema se comprime, es positivo, ¿sí? Entonces ojo con esa nomenclatura, porque hay libros que invierten ese convenio de signos, y la respuesta pues va a ser un poco distinta en cuanto al signo, ¿sí? La magnitud se conserva. Entonces ojo con eso, ojo con la nomenclatura, ¿no? Si el sistema se comprime, es positivo; si se expande, pues es negativo, está saliendo trabajo, ¿sí? Si yo tengo un globo y el globo se está expandiendo, pues tengo trabajo negativo, ¿cierto? El convenio va a ser pues negativo por la magnitud. Entonces ojo con esa parte del signo. Tenemos el segundo trabajo, o la segunda forma de trabajo, que es el trabajo de agitación o el trabajo de flecha. Entonces, yo tengo un sistema y le pongo un agitador, pues le estoy inyectando trabajo, ¿de acuerdo? Entonces es de esperar, por ejemplo, que si yo tengo una licuadora o algo que esté girando, una hélice, y yo tengo un fluido internamente, pues dentro de ese sistema, y yo pongo pues en el caso de la licuadora a girar, pues se va a calentar, ¿sí? Va a haber energía que está entrando al sistema, ¿de acuerdo? Ese trabajo de flecha o esa agitación pues cumple con el principio de W igual a fuerza por distancia, ¿sí? Pues cumple la definición de trabajo pues definido de esa forma, fuerza por distancia. Tenemos que hablar de torsión, de momento de torsión, que se representa como T, ¿sí? Si T es constante, entonces tenemos esa relación, torsión es igual a fuerza por el radio, ¿sí?
Entonces copiamos acá, torsión igual a fuerza por radio, ¿cierto? Una distancia S que se relaciona con el radio es 2πr. Claro, la agitación está girando, completando un círculo, ¿cierto? ¿Cuántas veces? N veces. ¿Sí? Porque pues la agitación es N veces que gira, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que S es igual a 2πr por N. Claro, si yo tengo pues, la definición de trabajo que es fuerza por distancia, ¿sí? Y ya tengo que fuerza es igual a T sobre R, y tengo que S es 2πr por N, pues multiplico la fuerza por la distancia, ¿sí? Entonces, W flecha es igual a fuerza por distancia, fuerzas T sobre R, y S pues, es 2πr por N. Entonces, al hacer esa multiplicación, pues la potencia será 2π_nt, ¿de acuerdo? Donde n es el número de revoluciones por unidad de tiempo, cuántas veces gira ese agitador, ¿sí? Entonces observe que si yo conozco la torsión que me ejerce pues, ese movimiento de agitación y conozco el número de veces, yo puedo calcular ese trabajo de flecha, ese trabajo, ¿de acuerdo? Que cumple con la definición de trabajo, ¿sí? Tiene unidades de tiempo, porque es que la hélice está girando X veces por unidad de tiempo, entonces por eso tenemos unidades de potencia, o sea, watts. Bueno, esta es la segunda forma de trabajo, ya vimos la primera. También tenemos trabajo de resorte, ¿sí? Un resorte que se comprime o se expande, pues también tiene trabajo, ¿cierto? Recordemos que la fuerza en un resorte se representa por una constante que es K por una distancia, ¿sí? Entonces voy a botar esto acá. Entonces para el caso de un resorte, pero tengo que la fuerza es K por X, donde la K es una constante propia del resorte, ¿sí? Con unidades de kilonewton sobre metro, que es la unidad de la constante. X pues es la posición en la cual pues, el resorte se puede comprimir o expandir, ¿sí? Claro, entonces si yo parto de la definición, pues yo tendría que W es igual a KX por X, ¿cierto? Pues en términos diferenciales tendría algo así, ¿de acuerdo? La fuerza la reemplazo por KX por DX y soluciono esa integral. Entonces tendría finalmente que W es igual a K integral de X por DX. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esa integral? Entonces tendría que W es igual a K x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Evaluado entre 1 y 2. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular el trabajo de un resorte con esa ecuación. ¿Sí? Claro, si yo lo evalúo, entonces me quedaría x2 al cuadrado sobre 2 menos x1 al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Entonces yo puedo calcular el trabajo de un resorte a través de esta ecuación. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa? También tenemos trabajo sobre barras elásticas, barras sólidas elásticas, entonces es otro tipo de trabajo. Se supone que cuando hay sólidos, como por ejemplo los metales, que se pueden expandir, por ejemplo cuando hay temperaturas, se expanden. Y yo puedo modelar esos sólidos como resortes lineales, porque se contraen o se alargan. Entonces yo tengo esta definición también de trabajo para ese tipo de situaciones, en donde se expande o se contrae un sólido. W es igual a, pues esa fórmula, fuerza por distancia, ¿sí? Tengo el esfuerzo cortante, que es fuerza sobre área, ese símbolo que ven ahí es el esfuerzo cortante. Reemplazo en la integral y pues tengo la ecuación para desarrollar la integral, ¿de acuerdo? Entonces es otra forma de ver, pues otro tipo de trabajo en el caso de barras sólidas que se alargan o se contraen.
Digamos que en termodinámica pues uno ve usualmente ejemplos con resortes, ¿sí? Claro, el de expansión y el de compresión, trabajo eléctrico, ¿sí? Bueno, el de agitación normalmente lo dan, el agitador tiene pues, tantas unidades en un sistema. Y bueno, acá hay otro tipo de trabajo que es el trabajo hecho para elevar o acelerar un cuerpo. Entonces, yo puedo entender ese tipo de trabajo como un auto, un carro, ¿sí? Yo quiero que el carro acelere en una cantidad o suba una montaña o algo. Entonces yo lo que hago es, claro, le tengo que inyectar al carro trabajo, energía, ¿sí? Claramente no puede ser calor porque pues no hay, pues sí, si estamos en una situación donde la temperatura no cambia, pues evidentemente yo no le voy a inyectar al carro calor, ¿sí? Yo tengo que inyectarle al carro potencia, ¿sí? Pues que estaría relacionada al motor. Entonces, básicamente la magnitud de la potencia pues va a ser la magnitud de la energía cinética o la energía potencial, y lo vamos a ver en este ejemplo, en el ejemplo siguiente. Entonces, si el carro usted quiere acelerarlo, usted quiere subir una montaña a una velocidad específica, la idea es que usted tiene que inyectarle al carro una potencia, o el motor tiene que entregar una potencia que tiene que ser equivalente a la energía cinética o a la energía potencial, ¿de acuerdo? Entonces acá pasa lo mismo, acá se aplica el principio de conservación, ¿sí? La energía se conserva, la energía tiene varias formas. Cuando yo elevo un cuerpo, el cuerpo gana energía potencial, ¿de acuerdo? Entonces, o gana energía cinética si yo lo acelero. Entonces, como la energía se conserva, pues lo que ganó en energía potencial yo tengo que inyectárselo en el motor como potencia, ¿sí? Entonces la potencia tiene la misma magnitud de la energía cinética o de la energía potencial, dependiendo del caso, ¿de acuerdo? Entonces es muy sencillo, ese tipo de trabajo hecho para elevar o acelerar un cuerpo es sencillo, es ver que si yo quiero elevar algo, un carro, ¿sí? Pues yo tengo que inyectarle la misma magnitud en potencia de la energía cinética que gana. Yo no le puedo inyectar calor, evidentemente. Y como el trabajo es solo que no es calor, pues entonces en este caso yo tengo que inyectarle pues al carro trabajo, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, pues básicamente es un carro que quiere acelerarse desde el reposo y le preguntan cuánta potencia o cuánto trabajo tienen que inyectarle, ¿sí? Pues evidentemente aplicando las ecuaciones de balance y aplicando el principio de balance, pues lo que ganó en energía cinética es lo que yo le tengo que inyectar al motor, pues para que la energía se conserve, ¿sí? En la vida real pues hay fricción, en la vida real se pierde energía en otras formas de energía que no son conservativas como la fricción, entonces voy a requerir un poco más de, o sea, no va a ser exactamente la misma energía cinética o energía potencial, ¿de acuerdo? Porque en la vida real pues no todo es ideal. Entonces, pero pues me da una base, ¿sí? O sea, yo con los balances de energía tengo una base para saber cuánto trabajo el carro tiene que, pues se le tiene que inyectar al carro, ¿sí? Entonces miremos ese ejemplo, dice, determine la potencia requerida para acelerar un auto de 900 kilogramos desde el reposo hasta una velocidad de 80 kilómetros por hora en 20 segundos sobre una carretera plana, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo calcular ahí? La energía cinética que el carro pues tuvo de pasar del reposo a una velocidad de 80 km por hora, ¿sí? ¿Cuál es la potencia? Pues básicamente sería la misma magnitud de la energía cinética, ¿cierto? Dividido en el tiempo. Recuerde que la potencia tiene unidades de kilowatts, ¿no? Entonces, si yo lo divido en el tiempo, pues tendría la potencia de ese automóvil, ¿sí? Entonces calculen cuánto les daría esa potencia. Claro, me toca pasar en sistema pues que todas las unidades sean coherentes. Entonces tengo que pasar esos 80 kilómetros a 80 kilómetros sobre segundo, ¿cierto? ¿Cómo es la energía cinética? 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado, ¿cierto? El reposo, ¿qué significa? Que la velocidad es cero, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Calculo la energía cinética en el momento cero, cuando la velocidad es cero. Calculo la energía cinética cuando la velocidad es 80.
resto las energías cinéticas y tengo pues, el cambio de energía cinética, ¿sí? Y esa energía cinética la divido en 20 y tengo la potencia que tiene que suministrársela al carro para que cambie de 0,80 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces ahí básicamente lo que estoy diciendo es que al sistema, que sería un carro, estoy inyectando trabajo para que haga lo que les dice el enunciado, ¿sí? Lo que estamos viendo acá en este ejemplo es el balance de energía, ¿sí? Si el carro hizo eso, pues tuvo que habérsele suministrado al motor la misma cantidad de energía, ¿sí? 11 kilowatts. Ah, bueno. Tiene que sacar un reloj. Pues la primera fue la de Jenny, la segunda no, pues es que tocó pasar, pero espera. ¿Listo? Bueno, ya hemos visto varios conceptos, ¿cierto? De calor, de trabajo, ¿sí? Que es energía total. Entonces ya sabemos, ya tenemos el contexto de qué significa energía total, calor y trabajo, ¿sí? Entonces, energía total, recuerde que es energía interna más energía cinética más potencial, que en la mayoría de los casos se simplifica energía interna, ¿sí? Q, calor, energía en tránsito, y W, trabajo, que puede ser compresión o expansión, agitación o trabajo eléctrico. Son los que más revisamos acá en termodinámica. Recuerde que nosotros estamos interesados en los cambios de energía interna. Entonces yo lo que planteo la primera ley de la termodinámica, lo que me dice es que el cambio de energía total es igual a Q más trabajo, ¿sí? Lo vamos a ver de la siguiente forma para evitar ambigüedades, ¿sí? Y es ver la primera ley escrita de esta forma. Entonces vamos a ver la primera ley para evitar ambigüedades. Como más o menos Q, más o menos W. ¿Sí? Claro, depende del proceso, depende del problema. Si Q es negativo, si Q es positivo, si W es positivo, si W es negativo. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a definir? Si Q está entrando, es positivo. Si Q está saliendo, es negativo. Si W, si la compresión, si hay compresión, es positivo. Si hay expansión, es negativo. ¿Cierto? Si hay agitación, pues es positivo porque le está inyectando trabajo, ¿cierto? Si hay trabajo eléctrico que está entrando, pues es positivo. Entonces lo único raro que es el trabajo, si se comprime, positivo, si se expande, es negativo, ¿de acuerdo? Es lo único así raro. Q, si está entrando, positivo, si está saliendo, negativo. Y pues la primera ley lo que me dice es un balance, ¿sí? Lo que me está diciendo la primera ley es, vea, usted tiene un sistema en un estado 1, tiene un sistema en un estado 2, calculó el cambio de energía total, ¿sí? Ese cambio o ese delta de los estados del sistema pues es igual a Q más W, lo que ganó por calor o lo que perdió por calor más lo que ganó o perdió por trabajo, ¿sí? Es lo que me dice la primera ley de la termodinámica.
Para un sistema adiabático, el valor del trabajo neto debe depender únicamente de los estados finales e iniciales del sistema. Claro, si es un sistema adiabático, pues Q es 0. Me queda que W es igual al cambio de energía total. ¿De acuerdo? De nuevo, tenemos una ecuación, ¿sí? Que la ecuación tiene una parte derecha y una parte izquierda, ¿sí? La parte izquierda es la energía total. Esa energía total es una función de estado, ¿sí? Es una propiedad de estado, ¿de acuerdo? ¿Qué es una propiedad de estado? Que solamente depende de los estados, ¿sí? A mí no me importa la trayectoria, a mí me importa el estado, ¿sí? ¿Y cómo es el delta? Pues el delta es la resta entre el estado final menos el estado inicial, ¿de acuerdo? Entonces, en mi caso, cuando yo estaba parado allá en el tablero, al frente, y estaba en un punto cero y terminaba a 1 metro, ¿cuál es mi estado? Pues su estado es en el punto 0 y su estado es en el punto 1, 1 metro, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Pues 1 metro, ¿sí? Observe que a mí no me importa la trayectoria, sino a mí me importa es cuánto cambió la propiedad, ¿sí? Por eso es una función de estado. Lo que está en la parte derecha de la ecuación tiene que ver con la trayectoria, ¿sí? Que es el calor y el trabajo, ¿de acuerdo? S, Q y W son específicos para un proceso, ¿sí? Es decir, un proceso se le puede inyectar 5 kilojulios de calor, 5 kilojulios de trabajo, después se le resta, después se le quita, ¿cierto? Es específico para un sistema particular. Entonces la idea es que si yo resto el estado final menos el estado inicial, pues tiene que ser equivalente a Q más W. Lo que está en la parte derecha tiene que ver con trayectoria y lo que está en la parte izquierda es una función de estado, propiedad que es una función de estado, ¿sí? ¿Cómo así? Entonces miremoslo en los ejemplos que son mucho más representativos. Tenemos una papa, ¿sí? Una papa que estaba en un estado 1 y luego cambió a un estado 2, ¿sí? Si restamos el estado 1 y el estado 2, me da 5 kilojulios, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que entre el estado 1 y el estado 2 la papa ganó 5 kilojulios de energía, ¿sí? Observe que en la papa le entró un Q entrada de 5 kilojulios. Entonces observe que la ecuación pues se cumple, 5 es igual a 5, ¿sí? El cambio de energía interna dio 5 igual a Q, que sería 5, ¿sí? Es decir, que para que la papa cambiara de estado se le añadió 5 kilojulios de calor, ¿sí? ¿Es claro el ejemplo? Entonces yo tengo una papa en un estado 1, una papa en un estado 2, se le agregó 5 kilojulios de calor, entonces la energía interna pues cambió 5 unidades, ¿sí? Observe que a mí no me está importando cuál fue la energía en el estado 1, ni cuál fue la energía en el estado 2. A mí lo que me está importando fue cuál fue el cambio, ¿sí? El cambio fue 5 porque se le añadió 5 kilojulios de calor, ¿sí? Entonces esa es la lógica de la primera ley. Ahora en ese siguiente, un cilindro pistón adiabático, calor es 0, inmediatamente adiabático Q 0. Se le añadió 10 kilojulios de trabajo. ¿Cuánto cambió la energía interna? Pues 5, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces esa es la forma de interpretar la primera ley. La primera ley es una ecuación de balance, ¿sí? Si se le añadió 10, pues el cambio fue 10, ¿sí? Miremos ahora este es un poco más complejo. Tenemos acá un sistema cerrado, ¿sí? Solamente hay calor, o sea, trabajo es 0. Si se le añadió 15 y se perdió 3, ¿cuánto cambió el sistema? Es 12, ¿cierto? Si entró 15 y perdió 3, pues ahí 12, ¿cierto? El sistema cambió 12 unidades de energía, ¿de acuerdo? Entonces observe que yo tengo pues la noción de balance, ¿sí? ¿Es clara cómo interpretar la primera ley? ¿Sí? Es un balance. Claro, yo lo puedo complejizar. Yo puedo complejizar el ejercicio, ya lo vamos a complejizar un poco. Pero entonces, si yo quiero aplicar la primera ley para el tercer ejercicio, entonces lo que tendría delta D es igual a más o menos Q, ¿cierto? Más o menos W
no hay trabajo, ¿cierto? Porque pues, el ejercicio no me dice que haya trabajo. Y tengo un calor de entrada y un calor de salida, entonces tendría que ser delta D es igual a más 15, ¿cierto? Kilojulios, menos 3 kilojulios que está saliendo, ¿sí? Entonces esa delta D sería igual a 12 kilojulios, ¿sí? Entonces observe que a mí lo que me importa es lo que entra y lo que sale, ¿sí? Y pues tengo que tenerlo acá pues, bien especificado. Es más, para que la ecuación me quede mejor establecida, yo puedo poner acá sumatorias, ¿cierto? Sumatoria de sumatorias de más o menos Q más sumatorias de más o menos W, ¿sí? Lo podemos ver de esa forma para plantear la primera ley, para que quede más completo, ¿sí? Preguntas, ¿no? Creo que es muy sencillo, ¿sí? No hemos hecho mayor cosa. Ahora, miremos este ejercicio, es mucho más complejo. Pues no mucho más complejo, pero sí tiene más cosas. Tenemos una caja, un sistema cerrado. Entonces observe que usted comienza ya a identificar el sistema cerrado. ¿Sí? No hay intercambio de masa de una. Tenemos Q entrada 15, tenemos Q salida 3 y tenemos trabajo de flecha 6. ¿Sí? Planteo mi ecuación, me preguntan cuál es el cambio de la energía interna, entonces yo qué hago. Pues planteo la ecuación de la primera ley, ¿sí? Delta D es igual a la sumatoria de más o menos Q más o menos sumatoria de W, ¿sí? Entonces yo que tendría delta D es igual a ¿qué? A 15 kilojulios, ¿cierto? Menos 3 kilojulios más 6 kilojulios. ¿Cuánto me dan? ¿Sí? La mayoría de los casos da 18. ¿Sí? Preguntas, ¿no? Observe que no hay de qué perderse. Q está saliendo, Q está entrando y W está entrando. ¿Sí? Y la energía interna me cambió a 18 kilojulios. ¿Sí? Si yo lo quiero ver en un diagrama mal bosquejado, un diagrama, entonces yo qué hice. Tengo mi caja en un sistema 1, en un estado 1, ¿sí? Y lo paso a un estado 2, acá, ¿sí? ¿Cuánto cambió la energía interna? 18, o sea que si yo cojo esto y le resto esto me da 18, por lo que ya cambió 18, ¿cierto? ¿Por qué trayectoria? Pues por esa trayectoria, 15 menos 3 más 16, ¿sí? Digamos que la trayectoria es esta, es algo muy esquemático, ¿sí? Pero alguien me puede decir, no, vea, esa no es la trayectoria, sino yo quiero una trayectoria así. Claro, también la puede tener, ¿sí? ¿Qué sería? Que le sumo añadió 15, le restó 1, le sumo 1, le quito 3, le sumenté esta, y al final le dio 18. ¿Sí? O sea que puede tener muchas trayectorias, ¿cierto? Pero observe que el cambio es el mismo, 18. ¿Sí? Entonces, la parte derecha le establece esa trayectoria y la parte izquierda le da el cambio de la propiedad. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de entender la primera ley. ¿Claro lo de propiedad de estado y lo de trayectoria? ¿Sí? ¿O alguna pregunta en eso? ¿No? ¿Bien? ¿Quedó claro lo de que es una función de trayectoria y una función de estado? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo cambia la energía? Entonces, acá lo que estamos haciendo es desglosando un poco más la parte izquierda de la ecuación de balance de energía de la primera ley. ¿Sí? Entonces el delta, sabemos que un delta es final menos inicial, ¿sí? Eso creo que es claro, ¿sí? El delta de energía cinética es final menos inicial, el delta de energía potencial es final menos inicial. Observa que acá está todo, final menos inicial, energía interna final menos inicial, ¿de acuerdo? El delta de energía pues va a ser el delta de energía cinética, el delta de energía potencial, delta de energía interna, ¿sí? Recuerde que usualmente se desprecia la energía cinética y la energía potencial, entonces la energía total me queda igual a la energía interna,
¿Sí? ¿Cómo calculo delta de U o el delta de energía interna? Hay dos formas, como lo hicimos con la ecuación de la primera ley. Observe que en el ejemplo lo calculamos, o con tablas. Más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces yo tengo dos formas de calcular ese delta de U, con la ecuación de la primera ley o con tablas. ¿Sí? Yo puedo calcular ese delta de U. ¿Por qué con tablas? Porque es que el delta de U es una propiedad función de estado. Por eso. ¿Sí? ¿Qué más? Nomenclatura. Acá hay un error de nomenclatura. ¿Cuál es? Que ese U debería ser minúscula. El que está dentro del paréntesis debería ser minúscula. ¿Sí? Entonces hay un error de la diapositiva. Recuerde que delta de U mayúscula no depende de la masa. Y U minúscula depende de la masa. Entonces ese U debe ser minúscula. ¿Sí? Entonces ahí fue un error de la diapositiva. Listo, ¿cómo se transfiere la energía? Ya lo vimos, calor y trabajo. ¿Sí? Son las formas de transferencia de energía. El calor, si entra, incrementa la energía de las moléculas. ¿Sí? El trabajo no es debido a una diferencia de temperatura. Un émbolo, un eje rotatorio, un alambre eléctrico, que son los tres tipos de trabajo que discutimos acá más en termodinámica, ¿de acuerdo? ¿Cómo más se transfiere la energía? Con la masa. ¿Sí? No lo hemos visto, lo vamos a ver en sistemas abiertos, pero la energía se transfiere con masa, porque finalmente la masa es energía, ¿de acuerdo? Entonces, un flujo másico que entra o sale del sistema lleva consigo energía. La masa es energía. ¿Sí? Entonces hay tres formas de transferir energía: calor, trabajo y masa. Para sistemas cerrados, calor y trabajo. Para sistemas abiertos, calor, trabajo y masa. ¿Sí? Para sistemas cerrados, calor y trabajo. Para sistemas abiertos, calor, trabajo y masa. Es la forma de transferir energía. ¿Sí? Esto de acá abajo no ignórenlo, ¿sí? Esto abajo es lo mismo de allá, la sumatoria de más o menos Q, sumatoria de más o menos W. ¿Sí? Entonces ignoren este pedazo de acá. ¿Dudas? ¿No? Todavía no hay dudas. Bueno, tasas de energía. También yo puedo expresar la energía en términos de tasa. Lo vamos a ver para sistemas abiertos. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de kilowatts. Entonces observe que la primera ley de la termodinámica puede ser expresada en kilojulios, como el de ejemplo, kilojulios sobre kilogramo también, o kilojulios sobre segundo, o kilowatts. ¿Sí? Depende del ejercicio, depende del escenario, ¿cierto? Y observe la nomenclatura. E minúscula cuando es en términos de masa, E mayúscula cuando es en términos que no dependen de la masa, y punto cuando depende del tiempo. ¿Sí? Eso depende del escenario, depende del ejercicio, depende del proceso. ¿Sí? Bueno. O en forma diferencial también lo puedo tener. Entonces yo puedo tener expresada la parte izquierda de la ecuación de la primera ley en minúscula, mayúscula, con punto o en diferencial. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa importante? La primera ley de la termodinámica, esta de acá, la demostración no fue matemática, sino fue, es decir, no, porque normalmente uno parte de una ecuación o de una ley y llega a una ecuación. ¿Sí? La primera ley de la termodinámica fue algo que no se dedujo a partir de ecuaciones, sino es algo que siempre se cumple y que no se ha violado hasta el momento. O sea, que es una verdad. ¿Sí? Analicemos este caso. ¿Qué tipo de escenario tenemos acá? Empezamos en un punto y terminamos en el punto. Un ciclo, ¿cierto? ¿Por qué un ciclo el cambio de la propiedad es cero? De una propiedad cero. Porque vuelve al punto de inicio, ¿cierto? Si yo estoy acá, 0 y punto 0, el camino es metro, ¿cierto? Y delta, ¿cuál es? 1. Pero si me regreso, el cambio, ¿cuál es? 0, ¿cierto? Entonces mi propiedad cambió 0. Por eso es que en un ciclo todas las propiedades, el delta de la propiedad es 0. ¿Sí? ¿Qué pasa si el delta de U es 0 o el delta de E es 0? Pues que Q es igual a W. Claro. ¿Sí es claro? Claro, si yo tengo esto 0,
¿cierto? Pues yo tengo que delta de Q es igual a delta de W. O, bueno, la sumatoria de Q es igual a la sumatoria de W. Ok, Q es igual a W. ¿Sí? Observen que el libro habla de neto y W neto, Q neto y W neto. ¿Qué es W o Q neto? Pues básicamente sumar y restar calores, sumar y restar trabajo. ¿De acuerdo? Entonces es lo mismo que tenemos ahí. ¿Sí? ¿Preguntas? Creo que no. Entonces, miremos este ejercicio, cada uno lo va a plantear. ¿Sí? Dime. Espera un segundo. Muy bien. Cuando se comprime, es positivo, cuando se expande, negativo. Y si Es positivo. Claro, lo del trabajo, la convención del trabajo, ¿no? Si se comprime, positivo. Si se expande, negativo. Si el trabajo está entrando, positivo. Si el trabajo está saliendo, negativo. Porque es que hay varias clases de trabajo: eléctrico, agitación, expansión y compresión. Para el caso de la agitación, pues está entrando, ¿sí? Para el caso de trabajo eléctrico, pues está entrando. Para el caso de la expansión, sale. Para el caso de la compresión, entra, ¿sí? Leámoslo. Un recipiente rígido contiene un fluido caliente que se enfría mientras es agitado por un ventilador. Al inicio, la energía interna del fluido es 80 kilojulios, pero durante el proceso de enfriamiento pierde 500 kilojulios de calor. Por su parte, la rueda realiza 100 kilojulios de trabajo sobre el fluido, determine la energía interna final del fluido e ignore la energía almacenada en el ventilador. Entonces, si miramos el esquema, es un sistema cerrado, ¿sí? ¿Qué tipos de interacciones de energía tenemos? Calor y trabajo, ¿sí? Hay un trabajo de flecha que está entrando, ¿sí? Tenemos un calor de salida que es de 500, nos están dando U1 y nos preguntan U2, ¿sí? ¿Cómo calculo ese U2? Pues aplicando la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. O sea, hay que ser negativo y unas cosas Entonces tú planteas la ecuación delta de E igual a sumatorias de Q, sumatorias de W. Tenemos un Q que está saliendo, negativo. Tenemos un W positivo de 100, ¿cierto? Y nos están dando 1. Recuerden que delta de U es U2 menos U1. Y espejo U2. ¿Ya lo hiciste? ¿Dónde te veas? Listo, les está dando 400 kilojulios, ¿sí? U2. Y el delta de energía sería 400, ¿no? Pues menos 400. ¿Dudas? ¿Quién tiene preguntas del ejercicio? Observe que hasta el momento todo ha sido muy fácil, ¿no? Pues, o sea, sumar, restar, identificar qué sale, qué entra y calcular el delta, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que más adelante, pues vamos a meternos con tablas. Entonces yo puedo ir a tablas, determinar el delta de U y calcular QW, ¿sí? Entonces se va complicando cada vez más por el uso de tablas. Se va a complicar un poco más porque dependiendo si es isotérmico, isocórico, isobárico, yo voy a poder encontrar W, ¿sí? Se va a complicar porque si es gas ideal, yo tengo una relación para calcular el delta de U, ¿sí? Con el CP, con el CB. Entonces cada vez se va complejizando, pero la base es la misma, ¿sí? O sea, es decir, me van a preguntar, calcule el cambio de energía, calcule el calor, calcule W. Voy a tener más relaciones. Sí, de energía cinética. No hay energía cinética porque el sistema se queda. Si hubiera. ¿Se viera? Ya no se podría calcular el delta de U así. Tendrías entonces delta de U más energía cinética. Más delta de energía cinética. ¿Sí? Entonces tendríamos este escenario de acá. Delta de energía cinética, delta de energía potencial, delta de U. Entonces tendrías que calcular el cambio de energía cinética, que te lo tendrían que dar,
y calculas acá U2. ¿Sí? ¿Listo? ¿Seguimos o hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces acá ya digamos que ya terminamos el planteamiento de la primera ley. ¿Sí? Acá ya pues terminamos en el módulo la descripción de la primera ley de forma muy general. Recuerde que estamos dando nociones de la primera ley de la termodinámica, no hemos entrado al detalle, el detalle lo entramos en el siguiente capítulos, en los siguientes capítulos. Acá lo que estamos haciendo son introducción de conceptos que vamos a aplicar para la ecuación, para los balances cerrados y abiertos, ¿de acuerdo? Entonces acá no vamos a entrar en detalle, sino es una descripción muy general de los conceptos de calor, energía interna, trabajo y cómo plantear la primera ley, ¿de acuerdo? Entonces es muy general, lo que estamos viendo ahorita es muy general, puede parecer obvio para muchos pues porque ya lo hemos visto de alguna forma, pero lo que me interesa es que quede claro el concepto, ¿sí? Desde que quede claro el concepto pues ya se facilita mucho más la aplicación e interpretación de la primera ley. Seguimos con otra temática que tiene que ver con eficiencia de la energía, ¿sí? Este término de eficiencia lo vamos a ver en la ley 1 y en la ley 2 de la termodinámica, especialmente en la ley 2, cuando hablemos de eficiencia isentrópica, eficiencia según la segunda ley, eficiencia del ciclo de Carnot, eficiencia de máquinas térmicas. Entonces la eficiencia es algo que vamos a ver mucho acá en termodinámica, ¿sí? Esta es una introducción a qué es eficiencia, ¿sí? La eficiencia es un término que ha sido muy ambiguo, ¿sí? Es un término que lo utilizan mucho, que es ambiguo y que está mal empleado en muchos casos en el estudio de la termodinámica. La eficiencia tiene que ver con rendimiento, ¿sí? Está asociado al rendimiento, está asociado a que también se hizo un proceso, que también se hizo una conversión, ¿sí? De energía o transferencia. Recuerde que en termodinámica me interesa la transferencia, cómo pasar de una energía a otra energía, ¿sí? Conversión de energía. Entonces la eficiencia está relacionada con qué también se hizo ese proceso, cuál fue el rendimiento, ¿sí? El desempeño también es un sinónimo de eficiencia, ¿sí? Recuerde que también es un sinónimo de rendimiento. Entonces yo puedo definir esa eficiencia como una salida deseada sobre una salida requerida, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a dar son nociones de cómo definir la eficiencia, para qué es importante y cuándo se aplica. Entonces miremos un ejemplo. Alguien me dice, vea, le voy a vender un calentador de agua, ¿sí? Y el vendedor le informa, vea, si tiene un 90% de eficiencia para uno eléctrico. O sea, le ofrece un calentador de agua eléctrico y le dice que tiene 90% de eficiencia. Entonces, pues lo hemos mencionado anteriormente, que la energía eléctrica pues tiene una eficiencia del 100% para convertirse en calor, ¿sí? O sea, toda la energía eléctrica se convierte en calor o en energía térmica. Entonces pues uno se pregunta, bueno, pero si la energía eléctrica se convierte en un 100% pues en energía térmica, ¿por qué el vendedor está diciendo que tiene un 90% de eficiencia? ¿De acuerdo? Entonces acá lo que vamos a ver es que la eficiencia es algo que es ambiguo o que muchas veces no se emplea de la forma correcta. Entonces, a lo que se refiere la persona es que de ese 90% tiene que ver de la pérdida del agua caliente y el aire circundante, ¿sí? Es decir, la eficiencia tiene que ser con respecto a algo, ¿sí? O sea, yo tengo que decir, vea, el rendimiento de la reacción es del 90%, pero ¿con respecto a qué? Esa es la pregunta, ¿con respecto a qué está comparando? Entonces pasa lo mismo acá, el vendedor dice un 90%, pero la pregunta es ¿con respecto a qué? ¿Sí? Entonces claro, él ya explica, vea, ese 90% tiene que ver con la pérdida del agua caliente y el aire circundante, es decir, que se pierde un 10% de energía con el ambiente, o sea, que tiene que ver con el aislamiento, ¿sí? Entonces es diferente. Entonces yo defino acá la eficiencia como la energía que el agua caliente entrega a la casa y la energía suministrada al calentador de agua.
Entonces observe que ya comienza a tener un poco más de sentido, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunos datos, que un calentador de gas tiene un 55% de eficiencia y un eléctrico tiene un 90% de eficiencia, ¿sí? Es decir, que el calentador eléctrico tiene menos pérdidas de energía con el aire circundante, mientras que el de gas, pues la eficiencia es bastante baja, ¿de acuerdo? Lo de la eficiencia también es algo muy relativo, ¿sí? Porque les hago esa pregunta, ¿cuál es mejor, uno de gas o uno eléctrico? Es algo relativo. ¿Por qué es relativo? Porque si bien es cierto, el eléctrico es mejor que con respecto al del gas, ¿cierto? El gas es más barato que la luz, o sea, el servicio de gas es más barato que el servicio de luz, ¿sí? Entonces, por eso hay muchas casas que emplean gas en vez de eléctrico, sabiendo que el eléctrico tiene mejor rendimiento con respecto a la definición que dimos, pero el gas sigue siendo más barato, ¿sí? Pero entonces entra un dilema, porque es que cuando uno utiliza una ducha de gas, pues pierde más agua. O sea que no solamente tiene que tener el costo de gas, sino también el costo de agua, pues mientras se calienta el agua, ¿de acuerdo? Entonces es algo también ambiguo, o sea, es algo relativo, ¿sí? La eficiencia es algo relativo, porque listo, el eléctrico es mejor, yo pago más, pues porque la luz es más cara que el gas, pero si yo considero el agua que estoy desperdiciando y lo sumo con el gas, tal vez sea igual, o tal vez sea más barato, ¿sí? Entonces es algo que es relativo y depende de muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, hay otra, bueno, voy a poner varios ejemplos en el libro. Por ejemplo, dice la eficiencia de un equipo que quema combustible. ¿Cómo calculo esa eficiencia? ¿Sí? Entonces, bueno, se plantea en el libro que la eficiencia se plantea como el poder calorífico. Se basa en el poder calorífico con la cantidad de calor liberado cuando se quema por completo X masa y los productos se emplean a temperatura ambiente. ¿Cómo así? Cuando yo tengo una fuente de hidrocarburo, por ejemplo, una fuente de energía, entonces esa energía me ofrece un poder calorífico, ¿sí? El poder calorífico es cuánta energía teórica me ofrece ese hidrocarburo o esa fuente de energía. Entonces la eficiencia de combustión es relacionar cuánto me dio de calor liberado sobre el calor teórico o el poder calorífico de esa fuente de combustible, ¿sí? Entonces ahí está representada mi eficiencia de combustión como el calor liberado, que es Q, sobre HB, que es el poder calorífico del combustible quemado. Eso sería algo teórico, ¿sí? 100% indica que todo el calor liberado es igual al poder calorífico del combustible, ¿sí? Con los productos a temperatura ambiente. La mayor parte de los combustibles contienen hidrógeno y forman agua. El poder calorífico es diferente si es vapor o está en líquido. Entonces, bueno, acá se vuelve un poquito ambiguo esa definición de eficiencia, porque entonces en el libro hablan de Q sobre, ya lo miramos acá, sobre HHB y sobre LHB. Entonces, ¿la idea cuál es? Que cuando se da una combustión en un hidrocarburo, pues se libera agua y se libera nitrógeno, ¿cierto? Pero esa agua puede estar en fase gas o en fase líquida, ¿sí? Entonces es HHB, calor calorífico superior, si esa agua y ese vapor de agua se condensa, porque en la condensación se libera energía, ¿cierto? O es LHB cuando esa agua no se condensa o ese vapor de agua no se condensa, ¿sí? Entonces, bueno, ahí salen unas definiciones que da el libro para definir esa eficiencia en el caso de quema de combustible, y pues la idea es relacionar siempre con respecto a algo, con respecto a qué va a comparar, ¿sí? Entonces, bueno, no vamos a entrar mucho en detalle en esta parte. También hablan de eficiencias en centrales eléctricas, ¿sí? Entonces, claro, en una central eléctrica pues yo tengo turbinas, generadores, ¿cierto? Tengo varios equipos, ¿sí? Entonces yo tengo que definir una eficiencia global. La idea es que la eficiencia global es la multiplicación de las eficiencias de los subsistemas, ¿sí? Es decir, que la eficiencia de una central eléctrica va a ser la multiplicación de la eficiencia de la turbina por la eficiencia del generador, por la eficiencia del motor, etcétera, etcétera. Entonces la eficiencia global es la multiplicación de las eficiencias de los subsistemas, ¿de acuerdo? Esa es la idea, que si yo tengo un sistema muy complejo, yo calculo las eficiencias de los subsistemas
y al final las multiplico y obtengo la eficiencia global. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje que nos da ahí esa parte del libro. Claro, una central eléctrica pues tiene que tener muchos dispositivos, ¿cierto? Una turbina, el generador, ¿sí? Y pues yo necesito calcular la eficiencia global y empleo esta fórmula para calcular esa eficiencia global. ¿Qué hace una central eléctrica? Pues convierte la energía mecánica de un río, recuerde que un río tiene energía cinética potencial y energía de flujo, y convierte esa energía mecánica pues en una forma de energía eléctrica, ¿cierto? Que es la que yo voy a emplear. Entonces, pues estamos hablando de turbinas, generadores, ¿cierto? Para poder generar esa corriente. ¿El generador qué hace? Entonces la eficiencia para un generador se define como la relación de salida de potencia eléctrica y la entrada de potencia mecánica, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Claro, entra una turbina, la turbina le quita energía mecánica al río o al fluido, ¿cierto? Tengo potencia mecánica y esa potencia mecánica entra al generador y el generador pues al final tengo una potencia eléctrica, ¿sí? Entonces, bueno, acá no podemos hablar más, pero la idea es esa, que la eficiencia es la multiplicación de la eficiencia de los subsistemas y que es algo muy complejo, ¿no? Datos curiosos, por ejemplo, que el motor de autos de gasolina tiene una eficiencia del 26 al 30%, el motor de autos diésel del 30 al 40%, es decir, que el diésel es mucho más eficiente que la gasolina. Una central eléctrica tiene una eficiencia entre el 40 y 60%. Observe que los rangos son muy pequeños, ¿no? Sigue siendo muy pequeños. También tenemos eficiencia para el caso de la luz. Yo puedo plantear una eficiencia para cualquier cosa, para una reacción química, para la luz, para las centrales, cualquier cosa tiene eficiencia, ¿sí? Una turbina tiene una eficiencia, una bomba tiene una eficiencia, ¿sí? Entonces, para el caso de la eficiencia, el caso de la luz, ¿cómo es? ¿Yo qué quiero con la luz? Pues convertir energía eléctrica en luz, ¿cierto? Entonces mi eficiencia se puede definir como relación entre energía convertida en luz y energía eléctrica consumida, ¿sí? Los focos incandescentes tienen, por ejemplo, 5% de eficiencia, muy baja, ¿sí? O sea, el 95% se pierde y el 5% pues sale luz, ¿sí? Una lámpara fluorescente produce 4 veces más que una incandescente. Quiere decir que una luz fluorescente, o sea, las que tenemos acá son mucho más eficientes, muchísimo más eficientes que una luz convencional incandescente, ¿de acuerdo? Yo puedo, observe acá, el ejemplo es claro, yo puedo definir dos eficiencias. Una, la relación entre energía convertida en luz y la energía eléctrica consumida, y la segunda, cantidad de luz producida en lúmenes por watt de electricidad consumida. Es otra noción de eficiencia para el caso de la luz, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Son lúmenes? Lúmenes es una unidad de medida de la luz, ¿sí? Si tú compras un bombillo, ahí te dice, vea, tiene tantos lúmenes. Y también, por ejemplo, yo puedo aplicar una eficiencia para un aparato para cocinar, para una olla. Entonces yo puedo aplicar eficiencias para cualquier cosa. Lo importante es que yo la referencie con respecto, o sea, que sea claro con la definición de eficiencia. Observe que para esta olla, la eficiencia que es energía utilizada sobre energía suministrada al aparato, ¿sí? Entonces observen que acá le está entrando 5 kilowatts, pero en sí a la olla le están llegando 3, ¿sí? Y yo puedo calcular la eficiencia de esa olla, ¿de acuerdo? Entonces está perdiendo 2 kilowatts. ¿De la olla o de la...? De la olla. Observe, sí, o sea, la transferencia de la estufa a la olla. Sí, sería como de la estufa más bien, ¿no? Sí, porque observe que está perdiendo 2 kilojulios por el ambiente. Entonces sería de la estufa más bien. Aunque si viene toda en la unidad, pues bueno. Entonces, bueno, el resultado, bueno, la conclusión, ¿cuál es? Que yo tengo que definir qué es mi eficiencia. ¿Cuál es? ¿Con respecto a qué? ¿Sí? O es algo que uno tiene que preguntar. Que le digan, vea, el computador tiene una eficiencia del 90%, pero ¿de qué? ¿Qué con qué? ¿Sí? Listo.
bueno, ya haciendo un resumen del capítulo, pues lo mismo es siempre, que la energía total, si yo expreso energía cinética y potencial, es igual al delta de energía interna, y pues tengo Q más o menos Q más o menos W, ¿sí? La primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados pues es esta, más o menos Q más o menos W, ¿cierto? Hablamos un poquito de la eficiencia, de cómo, qué es eficiencia y qué es necesario indicar qué con qué, ¿cierto? Que la eficiencia global es la multiplicación de la eficiencia de los subsistemas, ¿sí? Bueno, esto lo miraremos más adelante. Una turbina, ¿qué hace una turbina? Lo miramos más adelante. ¿Qué hace una bomba? Lo vemos más adelante. Una central eléctrica, pues lo que quiere es producir energía eléctrica a partir de energía mecánica de un río, ¿sí? Eso lo miraremos más adelante. Bueno, esto discutámoslo un poquito más, como un resumen. Entonces, una bomba ¿qué hace? Una bomba pues inyecta trabajo, lo vamos a ver también más adelante. Entonces, la eficiencia de una bomba pues básicamente es el incremento de energía mecánica del fluido sobre entrada de energía mecánica. La turbina ¿qué hace? Extrae trabajo, extrae energía. Entonces yo puedo formular la eficiencia de la turbina como la salida de la turbina mecánica, de energía mecánica sobre la disminución de energía mecánica del fluido, ¿sí? Yo puedo definir una eficiencia de un motor, ¿sí? Como la salida de potencia mecánica sobre la entrada de potencia eléctrica. Y puedo definir la eficiencia de un generador como la salida de potencia eléctrica sobre la entrada de potencia mecánica. Entonces, para terminar esta parte, miremos este ejemplo. Tengo una eficiencia de turbina de 0,75. Tengo una eficiencia de generador de 0,97. Si me piden cuál es la eficiencia global, pues yo ¿qué hago? Multiplico las dos, ¿sí? Entonces, la eficiencia turbina-generador es de 0,73, ¿sí? La global es la multiplicación de las de los subsistemas, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a mirar más adelante, cuando estemos analizando dispositivos en sistema estacionario, bombas, turbinas, bombas, bueno, estos dos. Y pues la global es la multiplicación de cada uno, ¿de acuerdo? Bueno, ya para terminar, para salir ahorita ya pues al receso, vamos a hablar un poquito de eso de consideraciones de transferencia de calor. Vamos a hablar un poquito, eso lo vemos en fenómenos de transporte, lo vamos a introducir y terminamos con eso. Cuando volvamos del break, hacemos ejercicios de la primera ley, ¿sí? Hacemos 2, 3 ejercicios y seguimos con el tema de propiedades de las sustancias puras, que es la que, según lo que me dijeron ayer, lo que más les ha costado, ¿sí? Calcular propiedades, ¿sí? Entonces lo miraremos al final de la segunda parte, ¿sí? Como les comentaba, esta primera parte es cansona, pues porque es teoría, ¿sí? Pues he hablado, ya llevo 2 días hablando, pero es teoría. Entonces ya saliendo de esto ya nos metemos en la parte de ejercicios y en la parte más práctica. Entonces, para terminar, tenemos para la transferencia de calor, ¿cómo se transfiere el calor? ¿Sí? Entonces hemos dicho que el calor es energía en tránsito, de una parte caliente a una parte fría. La pregunta es ¿cómo se da esa transferencia? ¿Cómo ocurre? Entonces yo la puedo describir con conducción, convección y radiación, ¿sí? Empecemos con la más sencilla, la conducción. La conducción se describe por la ley de Fourier, ¿sí? Tiene esta fórmula, Q igual a menos Q de T sobre T, ¿sí? ¿Qué es la conducción? Bueno, se da en 2 escenarios, en sólidos y líquidos y en gases. En gases es un poco distinta, ¿sí? Cuando estamos analizando sólidos y líquidos, la idea es que si mi vecino está más caliente, ¿cierto? Pues él a nivel atómico pues está más excitado, ¿cierto? Entonces todos sus átomos están más excitados, bueno, a nivel atómico hay mayor nivel energético en ese vecino. Entonces ese vecino lo que hace es afectarme a mí, ¿cierto? Y me va a afectar a mí también. Entonces me va por conducción, me va a transferir calor. Entonces el vecino también se excita, ¿cierto? Y así sucesivamente. Eso aplica para sólidos y para líquidos. Para gases, ¿cómo es? Pues las moléculas al tener más energía están más excitadas y van a haber más choques, ¿cierto?
Entonces esos choques van a afectar a mis vecinos y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces la conducción se entiende a nivel atómico. El vecino está más con un nivel energético mayor y va a afectar a su vecino. Entonces de esa forma pues se va dando la transferencia de calor, ¿sí? K es la conductividad en la ley de Fourier, más adelante también la van a ver. Como les decía, en sólidos hablamos de flujo libre de electrones, ¿sí? Que están más excitados. Para líquidos y gases, el movimiento aleatorio de moléculas. El líquido, como es una sustancia intermedia entre sólido y gas, ¿cierto? En un líquido también hay flujo de electrones libres, porque pues, las moléculas están más cercanas, ¿de acuerdo? Pero pues también hay movimiento aleatorio de moléculas, colisiones, ¿de acuerdo? Convección es un poquito más ambigua, ya lo discutimos. Y finalmente la radiación. Entonces, hablemos de radiación y pasamos por convección. Radiación, entonces en la radiación también es sencillo de entender. Recuerden que bueno, yo puedo describir, por ejemplo, el Sol, ¿cierto? El Sol pues llega el calor a la Tierra a través de ese mecanismo de radiación, ¿sí? En la radiación yo no necesito un medio, ¿cierto? Es vacío, en el espacio es vacío y el Sol pasa calor del Sol a la Tierra a través del vacío, ¿cierto? Y tenemos calor pues porque yo puedo ver esa energía como fotones, ¿cierto? Entonces el fotón llega como una molécula, como una partícula, el fotón es una partícula que no necesita un medio y llega directamente a la Tierra, ¿sí? Entonces esa es otra forma de mecanismo de transferencia de calor. No necesito medio, se emite una radiación por cambios en las configuraciones electrónicas de su átomo y los ejemplos más sencillos es el rayo del Sol, ¿sí? Todos los cuerpos liberan radiación. Mi cuerpo tiene transferencia por radiación, ¿sí? Si la temperatura del cuerpo es caliente, pues emite radiación. O sea, la condición para que haya radiación es que la temperatura sea mayor a la del ambiente, ¿sí? Entonces, mi cuerpo, por ser más caliente que la atmósfera, que el ambiente, emite radiación, emite transferencia de energía por radiación. Hay radiación gamma, X, por microondas, por ondas de radio, y la que me interesa es la térmica, ¿sí? Todos los cuerpos con una temperatura mayor a 0 Kelvin pues emiten radiación, ¿sí? Tenemos esa ecuación ahí para calcular esa transferencia de calor por radiación, que pues tiene que ver esa área, ese TS es la temperatura superficial elevado a la 4. Y pues tenemos el omega, que es igual a esa constante que está ahí, ¿de acuerdo? La idea es que un cuerpo absorbe y emite radiación, ¿sí? Entonces es un fenómeno superficial que ocurre en la superficie del cuerpo. En la superficie del cuerpo se emite y se absorbe pues, radiación térmica, ¿sí? Ese es otro mecanismo y vamos finalmente con el de convección, ¿sí? Y pues les tengo un video, ya lo miramos, explico como el concepto y veamos el video para entender convección. La convección, como les decía, es un poco más abstracta, es un poquito más difícil de entender y tiene que ver con la superficie de un sólido y un líquido o gas adyacente, ¿sí? Como yo veo la convección puede tener movimiento del fluido o no puede tener movimiento del fluido, ¿sí? El ejemplo más claro, ¿cuál es? Por ejemplo, una agua calentándose. Cuando yo caliento el agua, y yo creo que lo han visto, ustedes comienzan a ver corrientes en esa olla. Esas corrientes surgen porque básicamente hay una diferencia de densidades, ¿sí? Entonces cuando yo caliento un vaso de agua, pues hay una diferencia de densidades y el agua comienza a moverse sola, ¿sí? Entonces ahí yo tengo convección, ¿sí?
la convección puede ser natural o puede ser forzada. La natural, por ejemplo, diferencias en la densidad, y la forzada porque hay bombas o ventiladores o otro dispositivo externo, ¿sí? Entonces, la convección es básicamente la suma entre conducción y movimiento del fluido entre una superficie sólida y un fluido adyacente que puede ser líquido o gas, ¿de acuerdo? Cuando yo no tengo movimiento del fluido, la convección se da por conducción, ¿sí? Y cuando yo tengo movimiento del fluido, pues tengo convección natural, ¿de acuerdo? Entonces observe que la convección es un poquito más abstracta, ¿no? Porque finalmente también es conducción y movimiento del fluido. Movimiento del fluido puede darse o no puede darse, ¿sí? Entonces miremos este ejemplo y con este ejemplo nos vamos para el break. Y terminamos ahí. Bueno, y la fórmula es esta, ¿no? La fórmula para calcular el calor por convección es Q punto igual a menos H, H es el coeficiente de convección, A es el área, TS y TF. Entonces TS es la temperatura de superficie, exacto, y TF es la temperatura del fluido, ¿sí? Miremos un video. Con ese video nos vamos, me expliquen la conducción. Convección. Observe, es una equivalencia al calor. Lo que pasa es que el calor, la masa y el momento son análogos, son fenómenos análogos. Es decir, estamos analizando transferencia del calor, ¿cierto? Pero la transferencia de calor es análoga a la transferencia de masa y a la transferencia de momento. Y eso lo van a ver más adelante. Entonces son fenómenos análogos, iguales, ¿sí? Entonces acá tenemos esta transferencia de masa por difusión, que sería el análogo a transferencia de calor por difusión, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una tinta que se agrega pues, al agua y la tinta se reparte en el agua por difusión o por conducción. Bueno, lo que pasa es que conducción es más aplicado al calor, pero es algo así. O sea, yo puedo ver esto mismo como si fuera mi calor. Sí, en vez de tener tinta, vamos a tener una superficie caliente y el calor se reparte por conducción. Entonces sería el análogo a tener una tinta en un vaso de agua que se pasa por difusión. Entonces observen que pasados unos minutos pues yo encuentro que hay difusión de la tinta, que en el caso del calor sería conducción, sería la analogía, ¿sí? Entonces observen que cada vez va pasando más y se va repartiendo. Entonces en este caso ahora lo que hacen es agregar la gota en agua caliente y acá dan una gota en agua normal, ¿sí? Entonces acá hay difusión, conducción en el caso del calor, y acá como hay agua caliente, hay diferencia de densidades, pues observen que se mezcla mucho más rápido por la convección, que el agua se está moviendo, ¿sí? Entonces observen que pues es mucho más rápida la transferencia de masa, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo van a ver más adelante, era como un tema adicional, como un plus, de entender cuáles son los fenómenos de transferencia de calor, ¿sí? Lo van a ver más adelante. Y listo, entonces si quieren dejemos hasta ahí, lo vemos a las 9:30 y empezamos ahorita con ejercicios y con propiedades, ¿sí? Voy.